decía recién, que la idea es que todos hablemos el mismo idioma. Otra es la categoría de valoración que le vamos a asignar, ya sea el BIRAD que va del 0 al 6, y se hace una recomendación final. Para empezar vamos a arrancar con mamografía. Bueno, como saben, la mamografía es una técnica radiográfica especializada en obtener imágenes de la mama. Se usa como técnica de tamizaje o de cribado de elección para detectar cáncer de mama. Demostró en múltiples estudios que disminuye la mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y un 40%, sobre todo en mujeres de entre 50 y 69 años. Se debe realizar a partir de los 40 años y de forma anual según la Sociedad Americana. En el tamizaje se van a hacer dos proyecciones, que son las que van a ver casi siempre en el cónsul cuando lleguen las pacientes. La craniocaudal y la media oblicuo-lateral, con las prolongaciones axilares. Ante la sospecha de una anormalidad en el tamizaje, en esas dos proyecciones, se pueden pedir métodos adicionales. Una es la proyección focalizada, que nos ayuda a ver y caracterizar mejor distorsiones, nódulos y asimetrías, y otra es la proyección magnificada, que permite la visualización de microcalcificaciones. Entonces, focalizada nos va a servir para distorsiones, nódulos y asimetría, magnificada para la visualización de las microcalcificaciones. También está la tomosíntesis, que es una mamografía, pero 3D. Ya en un ratito les voy a explicar bien eso. Acá está el dibujito de cómo funciona el equipo, es bien esquemático. Cómo la proyección cráneo-caudal se hace una compresión de arriba hacia abajo y obtenemos la imagen que está ahí abajo. En la proyección medio oblicuo lateral es una compresión a 45 grados. Se obtienen las imágenes que vemos ahí, que nos vamos a dividir la mama en superior e inferior. En la cráneo caudal vamos a ir en externo e interno. Acá esto se representa mejor en el dibujito. Siempre se traza una línea, no sé si se ve el cursor, me parece que no, que va desde el pezón hacia posterior. En la cráneo caudal nos va a dividir en externo y en interno. Y en la media oblicuolateral es una línea que va desde el pezón, que ahí está marcado con la flecha, hacia posterior, hacia el músculo pectoral y nos va a dividir en cuadrante superior y en cuadrante inferior. Si hay alguna lesión que está justo en la mitad por detrás del pezón, podemos decir que está a nivel retroareolar, ¿sí? Otra forma de localizar mejor las lesiones es dividirlo en planos a la mama, ¿sí? Lo dividimos en tres, un plano anterior, un medio y un posterior. También por ahí, no lo usamos mucho, pero sirve de ayuda decir a cuántos centímetros o milímetros está una lesión o un hallazgo que veamos del complejo areola-pezón. Bueno, para arrancar con los descriptores que menciona el BIRAD y lo que van a ver primero en el informe de una mamografía, se habla de la densidad mamaria. La densidad mamaria es decir, la cantidad de tejido fibroglandular en relación a la grasa. Lo vamos a clasificar en 4, según la CR: A, B, C y D. El A es la mama que está formada casi en su totalidad por tejido graso. El B es mamas con escasas áreas de tejido fibroglandular. El C son las mamas heterogéneamente densas, lo que puede ocultar pequeñas masas. Y el D son las extremadamente densas, lo que va a reducir la sensibilidad. Como ven, ahí abajo están los porcentajes de cómo reduce la sensibilidad, a medida que aumenta la densidad mamaria, ¿sí? En las pacientes que tienen una CR, C y D, o sea, mamas heterogéneamente densas o marcadamente densas, aumenta el riesgo de cáncer de mama de 2 a 4 veces. Esto se da por un doble mecanismo. Por un lado, son pacientes que poseen mayor proporción de tejido fibroglandular, que es donde se van a originar la mayoría de los tumores. Y por otro, disminuye la sensibilidad de la mamografía porque enmascara lesiones, porque el tejido denso, como los tumores, como las lesiones, también se ven radiopacas, por eso se suelen esconder, ¿sí? Por eso dice que aumenta el riesgo de cáncer de mama de 2 a 4 veces. Bueno, eso para hablar del primer descriptor, que es lo primero que van a ver en un informe de mamografía, que siempre ponemos eso, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a describir un nódulo o una masa en mamografía, el BIRAD nos pide analizar tres características principales: la forma, los márgenes y la densidad. En cuanto a la forma, acá vamos a ver, son las 4 diferentes tipos de forma que podemos tener: redonda, oval, lobulada o irregular. Los nódulos ovalados redondeados suelen asociarse más que nada con lesiones benignas, fibroadenomas, quistes. Acuérdense que en mamografía
no podemos distinguir con claridad si es un nódulo sólido o son quistes. Eso lo vamos a saber con la ecografía. Los nódulos lobulados también la mayoría de las veces son benignos, pero bueno, ya ahí tenemos que tener que prestar atención a las otras características. La forma irregular, en cambio, es un hallazgo que nos debe hacer sospechar algo maligno, ¿sí? Y ahí debemos analizar los márgenes. El margen probablemente es el descriptor más importante en mamografía. Un margen circunscripto, bien delimitado, no suele sugerir benignidad. En cambio, acá lo vamos a dividir en circunscriptos y no circunscriptos. Y dentro de los no circunscriptos vamos a tener los oscurecidos, los indistintos y los espiculados. Los oscurecidos, ¿qué quiere decir? Que hay una parte del margen del nódulo que no lo podemos ver bien. Puede ser por superposición de tejido denso. Entonces ahí usualmente siempre pedimos las proyecciones adicionales que les decía antes, ¿sí? La focalizada o la tomosíntesis o una ecografía. Los márgenes indistintos son los borrosos que pueden sugerir infiltración, ya nos prende un poco más las alarmas, y el margen especulado es el hallazgo más sospechoso y debe considerarse maligno hasta demostrar lo contrario. Por último, evaluamos la densidad de los nódulos. Puede ser que contiene grasa, hipodenso, isodenso y hiperdenso, ¿sí? Esto es comparado con el tejido fibroglandular, ¿sí? Hablamos de eso de densidad en mamografía. Los cánceres suelen presentarse como lesiones de alta densidad, especialmente, más que nada cuando se asocian con márgenes, con forma irregular y con márgenes espiculados. Y una lesión hiperdensa, bueno, es algo maligno hasta que se demuestre lo contrario. Y en general, para que se lleven eso, cuanto más regular y bien definido un nódulo, mayor probabilidad de benignidad tiene. Y mientras más irregular y más especulado, hay mayor sospecha, ¿sí? De malignidad. Después, para seguir con el siguiente descriptor, avísenme ustedes si voy muy rápido o hay algo que no entiendan o quieren que vuelva a decirme, avisen. Las calcificaciones Estamos son... bien, Eli, gracias. Dale, 10. Las calcificaciones son uno de los hallazgos que más frecuentemente vamos a ver en mamografía. Y en la mayoría de los casos corresponden a hallazgos benignos. Sin embargo, es una de las manifestaciones más precoces de cáncer, especialmente el carcinoma ductal in situ, por lo cual diferenciar bien cuáles son las típicamente benignas de las más sospechosas es fundamental, bueno, para el radiólogo y para ustedes también. Bueno, cuando vamos a evaluar las calcificaciones, vamos a evaluar 3 aspectos: morfología, distribución y estabilidad en el tiempo. De los más importantes, de estos criterios, perdón, el más importante es la morfología. Primero vamos a arrancarlos con las calcificaciones típicamente benignas, que van a tener patrones muy característicos y son bien reconocibles. Suelen ser grandes, homogéneas, con formas específicas que nos permite clasificarlos, ¿sí? Estas son de acuerdo a la morfología, como les decía antes. Vamos a tener las calcificaciones de piel, las distróficas, las redondas, las vasculares y las gruesas es la que se decían antes en popcorn, en vara, en capas, que son las de leche cálcica que se decían antes, de sutura y en anillo. Las cutáneas, que son las de piel, van a presentar un centro, bueno, radiolúcido y corresponden a lesiones dérmicas. Las vasculares van a seguir trayectos lineales paralelos, que son más frecuentes en las pacientes más añosas, ¿sí? Las distróficas groseras, más que nada se ven en pacientes que han tenido algún trauma, por ejemplo, también una mastitis, una cirugía, ¿sí? Las calcificaciones en capas son las que van cambiando de acuerdo a proyección, bueno, eso no es importante para ustedes. Y en sutura, bueno, los pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, ¿sí? Las que se dicen gruesas, que antes eran las popcorn, son las que son los fibroadenomas en involución, que esos a medida que avanza el tiempo pueden ir confluyendo esa calcificación y formar una gran calcificación, ¿sí? Estas son como bastante, que van a ver que cuando ustedes ven también las mamografías en el consultorio, son bien como groseras, se nota bien, las pueden identificar. El desafío más que nada está cuando estas calcificaciones no tienen una morfología típicamente benigna, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las calcificaciones sospechosas de malignidad de acuerdo a la morfología. Estas las vamos a dividir en calcificaciones amorfas, que se categorizan BIRAD 4B. Tiene una apariencia bien pequeña y borrosa que no podemos determinar bien una forma, miden menos de 1 milímetro. Después tenemos las heterogéneas gruesas, que son irregulares,
y tienden a coalescer. Son más pequeñas que las calcificaciones distróficas, las que dije antes, ¿sí? Después tenemos las finas pleomórficas, que son tamaño y forma variable, las lineales finas. A medida que avanzo diciendo cada una, aumenta el grado de sospecha de malignidad, que va desde las amorfas a las finas ramificadas, ¿sí? Las lineales finas, como les decía antes, son las calcificaciones finas, lineales, irregulares, discontinuas, y las finas ramificadas, que estas son las más sospechosas, que tienen una distribución ramificada, como en árbol, ¿sí? Esto es porque siguen los conductos. Como les decía antes, estas son las que tienen más sospecha de malignidad. El BIRAT lo que nos ayuda es a reconocer estos patrones y evitar estudios innecesarios y también identificar morfologías sospechosas como esta que les acabo de decir, que nos permite detectar cáncer en estadios más tempranos. Acá les pongo algunos ejemplos y ahí voy a ir desglosando cada una. Las calcificaciones que les decía amorfas que eran antes son estas pequeñas, nebulosas, los bordes no se pueden definir bien. Cuando son difusas y bilaterales son benignas, ¿sí? Acuérdense que antes les decía que para hablar de la microcalcificación hablamos morfología, distribución y estabilidad en el tiempo, ¿sí? Si se encuentran agrupadas, lineales o segmentarias, son más sospechosas, ¿sí? El valor predictivo positivo es del 20% y las clasificamos como BRAF 4B. ¿Sí? Por ejemplo, esas que están marcadas ahí con la flecha, fueron en la anatomía patología una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma ductal in situ, ¿sí? Ahí también una hiperplasia ductal atípica y ahí fue un carcinoma ductal in situ. Vieron que no se puede definir bien la morfología, son como bien borrosas, ¿sí? Las calcificaciones gruesas heterogéneas son más irregulares, tienden a agruparse, son más pequeñas que las distróficas y el valor predictivo positivo es del 15%, ¿sí? Esto fue un carcinoma ductal in situ que les muestro antes y también se pueden presentar en fibroadenomas, ¿sí? Que esta fue un fibroadenoma. Pero bueno, no lo podemos saber hasta la biopsia, ¿sí? Ante la duda hay que biopsiar. Después, las calcificaciones finas pleomórficas, ¿sí? Ya el valor predictivo positivo aumentando un 29%, ¿sí? Eso fue un carcinoma ductal in situ y también tenía componente invasor, perdón. Y ya la siguiente fue una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma ductal in situ, ¿sí? Y estas que les decía, las más sospechosas son las lineales y las lineales ramificadas, ¿sí? Finas, lineales. Ahí fue un carcinoma ductal in situ de alto grado, también carcinoma ductal in situ. ¿Ven cómo se ve esa forma como ramificada? ¿Sí? Es como que sigue los conductos. Y acá el valor predictivo positivo es del 70%, altísimo. Y esas también, esa paciente tenía un carcinoma ductal in situ, ¿sí? Bueno, en cuanto a la distribución de las microcalcificaciones que le decía que es otra característica que debemos mencionar en nuestros informes y que sirve para categorizar el BIRAP, tenemos la distribución difusa, que lo vamos a ver por toda la mama, hasta puede ser de las dos mamas. Esto nos habla de benignidad, ¿sí? La distribución regional es cuando ocupa una porción importante del tejido mamario, más de 2 centímetros. Las agrupadas son pocas calcificaciones en una pequeña porción de tejido mamario, mínimo 5 dentro de 1 centímetro, o un mayor número dentro de 2 centímetros. Las lineales son las que están dispuestas en línea, lo que sugiere depósitos en un conducto. Ahí ya es más sospechoso. Las lineales y las segmentarias son las más sospechosas. Y la segmentaria es que se deposita en un conducto y tiene sus ramificaciones. Va a tener un vértice hacia el pezón, ¿sí? Bueno, y acá va a seguir la NADU, que no sé si ya está, si no sigo yo. Sí, hola, ¿cómo están? Acá continuamos con otro de los hallazgos que podemos encontrar en mamografía. Tenemos este hallazgo que es la distorsión arquitectural, la cual es una alteración de la arquitectura normal de la mama, donde se observan líneas que irradian, ya sea desde un punto o retracción del tejido mamario sin identificarse una masa definida. Este hallazgo suele visualizarse mejor en tomosíntesis, que son proyecciones adicionales que luego vamos a desarrollar, en donde por de distintos cortes podemos visualizarla o definirla mejor. Hay que tener en cuenta que ante la presencia de este hallazgo, si está en relación a antecedentes traumáticos o quirúrgicos, lo debemos considerar como un hallazgo benigno, por lo que se va a clasificar como un BRAF2. Sin embargo, si no tenemos este tipo de antecedente,
es de sospecha, por lo tanto, se le categoriza un BIRAD 4 y se sugiere su biopsia. A continuación, tenemos esta imagen que ante BIRAD 4 se hizo la biopsia y se llegó al diagnóstico de un carcinoma ductal invasor. Luego, el hallazgo siguiente son Perdón. Perdón. Sí, perdón. Sí, las Vale. asimetrías. En este caso, son depósitos de tejido fibroglandular observado en una o más proyecciones mamográficas y que no cumplen los criterios de ser una masa y se clasifica en asimetría sola cuando es visible en una sola proyección y generalmente habla de superposición de imágenes, la simetría focal, la cual es visible en dos proyecciones, por lo que se trata de un hallazgo real y no de una superposición, y la global, que ocupa una cuarta parte de la mama y suele ser también una variante normal. A continuación tenemos imágenes representativas. La simetría global, como dijimos recién, es una porción extensa de la mama, suele ser asimétrica respecto al área de la mama contralateral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si en los controles aumenta de tamaño o se asocia a un hallazgo clínico, no debe considerarse automáticamente benigna, ya que en algunos cánceres pueden presentarse como estas amplias áreas de tejido asimétrico y deben estudiarse. A continuación tenemos el ejemplo de cómo se visualiza la asimetría sola, la cual tenemos en estas proyecciones mamográficas esta pequeña área de distribución normal asimétrica, frecuentemente identificada por primera vez en estos screen de mamografía iniciales. Sin embargo, como hablamos recién, si hay un cambio en el tamaño o empieza con clínica, también debe de estudiarse y se utilizan proyecciones adicionales como son, por ejemplo, la focalizada. ¿Qué sucede? Si tenemos en los estudios de control que aumenta o cambia sus características, se sugiere su biopsia. Sin embargo, si tenemos de primer control, se realiza un seguimiento a corto plazo y no existen otros hallazgos mamográficos o ecográficos sospechosos. Eso sería con respecto a la focal. Que ahí tenemos las imágenes donde fue aumentando de tamaño en los otros estudios posteriores. Y en este caso, en esta paciente, se realiza la biopsia y se obtiene un carcinoma lobulillar invasor. Bueno, ahora vamos a seguir con las proyecciones adicionales que antes se las mencionaba. Esto van a ver que se informa mucho por ahí en los informes propiamente dicho de mamografía, que por ahí le llegan los pacientes al cónsul y ven que sugerimos estas proyecciones adicionales y les voy a contar así brevemente para qué funciona cada uno. Como les decía antes, la proyección focalizada va a comprimir un área específica de la mama y nos ayuda a disminuir la superposición de tejido. Acuérdense que la mamografía es como una radiografía, se ve en 2D, ¿sí? Entonces hay mucha superposición de tejido. Nos ayuda a definir mejores masas o asimetrías, ¿sí? La proyección magnificada va a aumentar el tamaño de la imagen, ¿sí? Y mejora la resolución espacial. Esto es más que nada útil para categorizar y evaluar mejor, la morfología y distribución de las calcificaciones, ¿sí? Como les decía antes, vieron que es muy difícil por ahí distinguir unas calcificaciones que son típicamente benignas de unas sospechosas. Entonces, esta proyección magnificada nos ayuda a eso, ¿sí? A categorizarla bien y ponerle el BIRAD que creamos que es el más adecuado, ¿sí? En general eso, la focalizada ayuda a caracterizar mejor masas y asimetrías y la magnificada a analizar microcalcificaciones en detalle, ¿sí? Por ahí la parte técnica no es tan importante que les sirva, sino eso, para qué sirve cada una, porque van a ver que lo van a leer mucho en los informes, más que nada. Después, en cuanto a la tomosíntesis, les decía antes, es como una mamografía en 3D. ¿Cómo funciona esto? En vez de obtener una sola imagen, como vemos en la mamografía de tamizaje, en la convencional, el equipo va a adquirir múltiples imágenes desde diferentes ángulos y va a reconstruir en cortes más finos de la mama. ¿Eso que hace? Ayuda a disminuir la superposición de tejido, que es uno de los principales problemas que les decía antes que tenemos en la mamografía convencional,
y nos sirve sobre todo en mamas densas. Entonces, va a mejorar la detección del cáncer, permite ver mejor los márgenes y las distorsiones, y reduce los falsos positivos y los rellamados innecesarios, ¿sí? Por eso muchas veces cada vez que vemos una distorsión o un nódulo en la mamografía van a ver que pedimos proyección adicional focalizada con tomosíntesis, ¿sí? Y en cuanto a la mamografía, con contraste, dos palabras, todavía en el sanatorio no está, pero bueno, es como una mamografía convencional, pero se combina con la administración de contraste iodado. Esto nos ayuda a evaluar la vascularización de las lesiones. Su fundamento es igual que en la resonancia. Los tumores malignos suelen tener mayor angiogénesis y por lo tanto van a captar más contraste. Se solicita principalmente en pacientes que tienen mama densa, hallazgos dudosos en mamografía o ecografía, para evaluar la extensión tumoral y multifocalidad y como respuesta a la quimioterapia neoadjuvante. Se usa más que nada cuando hay pacientes que tienen contraindicación de la resonancia, ¿sí? Sigue siendo de elección la resonancia para estas indicaciones que les decía, pero por ejemplo en pacientes claustrofóbicas o que tienen algún dispositivo metálico que es que está contraindicada la resonancia, suelen pedir la mamografía con contraste, ¿sí? Entonces, la mamografía con contraste va a combinar información morfológica y funcional, y eso y ayuda a detectar lesiones ocultas, ¿sí? Que no se ven en la mamo convencional. En cuanto a dos palabras de la categorización de BIRAT, que ya más o menos ustedes la saben, van desde el 0 al 6, el 1 y el 2 corresponden a hallazgos negativos o benignos, hasta el BIRAT 5, que son altamente sugestivos de malignidad. El BIRAT 4 representa hallazgos sospechosos y subdivide a su vez en 4A, B y C según el grado creciente de sospecha, y el BIRAT 6 cuando ya hay diagnóstico de malignidad confirmado con biopsia, ¿sí? Estas son las recomendaciones, como les decía al principio, el BIRAT tiene 3 pilares, que uno es el léxico, después la categorización y por último las recomendaciones de cada categoría, ¿sí? El BIRAT 0 es un estudio incompleto. Es necesario, puede ser un estudio incompleto, es necesario efectuar otros estudios o comparar la mamografía actual con las anteriores, ¿sí? Muchas veces van a ver que ponemos BIRAT 0 cuando no tenemos los estudios previos de la paciente porque vemos algún hallazgo. Entonces, para categorizarlo y ver si tiene estabilidad en el tiempo, si lo tomamos como que es algo benigno, que ya viene estable, o es algo nuevo, que es más sospechoso, que hay que biopsiarlo, necesitamos los estudios previos, ¿sí? Entonces, decimos que el estudio es incompleto, que les decía antes, debido a que estamos ante un hallazgo que hay que definirlo. Lo usamos en una imagen nodular cuando sugerimos una ecografía para determinar las características o una proyección focalizada, como les decía antes, con tomosíntesis, ¿sí? En asimetrías y distorsiones, que también pedimos la ecografía y la proyección focalizada, y en microcalcificaciones que solicitamos la proyección magnificada, ¿sí? Esto lo hacemos para categorizar mejor las lesiones, ¿sí? Que eso, claro, cuando ponemos el BIRAT 0 es porque vemos un hallazgo sospechoso que nos hace dudar, pero queremos categorizarlo bien. Si es algo que tiene una característica típicamente benigna o alguna característica más sospechosa y les queremos sugerir una biopsia. El BIRAT 3 es un hallazgo probablemente benigno. Se recomienda no usar en el screening, sino bueno, hasta completar los estudios de la imagen. ¿Cuándo lo usamos? Cuando tenemos un nódulo circunscripto, no calcificado, en una simetría focal que persiste después de las proyecciones focalizadas, como les decía Nadia hace un rato, o cuando hay un grupo solitario de microcalcificaciones que después de magnificar. El primer control se hace a los 6 meses. El segundo control se hace a los 12 meses, pero del hallazgo. Y el tercer control se hace a los 24 meses, pero de cuando lo encontramos, ¿sí? Es un lío, pero bueno, es a los 2 años, si se mantiene estable, lo podemos categorizar como BIRAT 2, o si hay un cambio, lo categorizamos BIRAT 4, y le sugerimos la biopsia, ¿sí? Acá lo que les decía antes del BIRAT 4 son hallazgos sospechosos de malignidad. Lo categorizamos así cuando tenemos una imagen nodular, que es radiodensa, de morfología irregular y márgenes no circunscriptos, cuando hay una distorsión arquitectural, que no tenemos ningún antecedente traumático quirúrgico, y en las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones van del BIRAT 4B al 4C, nunca son 4A. ¿Sí? Esto es por el valor predictivo positivo que tienen las microcalcificaciones sospechosas de malignidad.
Las amorfas, cuando están agrupadas, tienen un valor predictivo positivo del 13%. Las heterogéneas gruesas del 13% también, las finas pleomórficas del 25 al 40%, las finas lineales del 50% y las finas lineales ramificadas mayor al 50%. Bueno, ahora para seguir un poco con otro método, vamos a ir con la ecografía. Espero que no se les haga mucho lío con los diferentes métodos. Cualquier cosa me van avisando y frenando. La ecografía, ¿cuáles son las indicaciones? Se pide más que nada en el screening en pacientes asintomáticos, en pacientes con riesgo elevado, más densa, antecedentes de cáncer de mama o que hayan hecho un tratamiento. Se puede pedir como estudio diagnóstico, son las pacientes que a ustedes les llegan en la consulta, porque tienen ya sea una masa palpable, se crecen por el pezón, porque se vio algo en otra imagen, como decíamos antes, en la mamografía, por ahí nosotros sugerimos la eco para categorizar bien una lesión nodular. Seguimiento de algún nódulo, para el seguimiento post-biopsia, la evaluación de los implantes, ¿sí? O para como diagnóstico, como un cáncer de mama, por ejemplo, para evaluar extensión de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento, que actualmente se pide la resonancia, y para ver la respuesta también al tratamiento. Primero, para hablar un poco de la anatomía, esto ya ustedes lo tienen re claro, pero bueno, la mama se localiza en la pared torácica, entre la segunda y sexta costilla, que está dentro de las capas de la fascia pectoral superficial. El tejido adiposo y fibroglandular de la mama se encuentra entre la capa superficial de la fascia, inmediatamente por debajo de la piel, y entre la capa profunda, que está justo por delante del músculo pectoral mayor. La mama va a estar compuesta aproximadamente por entre 10 a 20 secciones o lóbulos. Cada lóbulo tiene múltiples lobulillos más pequeños, es decir, este tejido fibroglandular que si se estimula por hormonas va a producir la leche, y los lobulillos comienzan con pequeñas ramas periféricas y terminan en un gran conducto colector cuyo orificio está visible en el pezón, ¿sí? Los conductos más periféricos, que son los conductos terminales intralobulillares, finalizan en unidades ductolobulillares terminales, que esas son el origen de todas las patologías, las benignas y las malignas más frecuentes. Acá vamos a ver en la eco cómo se ve en las diferentes capas, ¿sí? Va a mostrar esta eco se muestra la apariencia, digamos, de estas diferentes capas. De superficial a profundo vamos a tener primero la piel, después la grasa subcutánea, después el tejido fibroglandular, que tiene los lobulillos mamarios que les decía antes, después la grasa retroglandular y el músculo pectoral, ¿sí? El complejo areola-pezón es bastante variable, va a tener un diámetro que varía entre diferentes pacientes, ¿sí? Por lo cual, bueno, el pezón es como un reparo anatómico más confiable que la areola en sí. El espesor de la piel normal es hasta 2 milímetros por ecografía, excepto en la areola y el pliegue inframamario, donde es un poquito más grueso, ¿sí? ¿Por qué es importante saber las diferentes capas o reconocer las capas para nosotros el radiólogo en ecografía? Porque ayuda a identificar la estructura, digamos, y no solo también la posición horaria, sino también en qué capa tisular se localiza una lesión. Ayuda también a nosotros que el próximo radiólogo que vaya a ver el paciente a localizar la lesión más fácil, y también al mastólogo, el ginecólogo que reciba a la paciente, saber en qué profundidad tiene la lesión, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una paciente que tenía una lesión ahí en la grasa subcutánea y lo confirmamos en eco. Ven que está bien superficial. Cambio la segunda imagen que tenemos, la última, vemos que la lesión está en la grasa retroglandular, está más profunda, entonces es muy poco probable que ustedes la palpen cuando esta paciente llega al consultorio. Por eso es importante saber bien en qué capa tisular se encuentran las lesiones. Otra descripción que usamos también en el informe de la eco, que lo van a ver que lo ponemos, eso es también al principio de todo, igual que con la densidad mamaria en mamografía, es la composición tisular. Esto no es importante que lo sepan para nada, se los menciono nada más, que también tenemos 3 categorías acá, ¿sí? De composición tisular, del patrón tisular. Tenemos la ecoestructura homogéneamente grasa, que es donde predomina la grasa. Después ahí está. Bueno, la ecoestructura homogénea fibroglandular, donde vamos a ver más componente fibroglandular, que se ve toda esa línea ecogénica por debajo de la capa grasa subcutánea, ¿sí? Y la ecoestructura heterogénea de fondo, que esta es la más difícil para el radiólogo porque
es la más heterogénea y todo hace sombra y todo parece un nódulo, ¿sí? Es como la mama más densa, ¿sí? Después, este descriptor se agregó ahora en el nuevo BIRAD que salió hace poquito, que nos habla de la proporción de tejido fibroglandular en relación al componente estromal, ¿sí? Se dice que es mínimo cuando es menor al 25, leve, moderado y marcado. ¿Por qué se agregó ahora esto como nuevo descriptor en el BIRAD? Porque se hizo un estudio y se vio que el aumento de la proporción del tejido glandular en comparación con el estromal aumenta el riesgo futuro de cáncer de mama. Es comparado esto con lo que hablábamos con las mamas densas, ¿se acuerdan en mamografía que les decía recién? Y también se compara con el aumento del realce parenquimatoso de fondo en resonancia, ¿sí? Entonces agregó esto como nuevo descriptor eh, en ecografía, ¿sí? Para empezar a hablar un poquito de los nódulos o masas en ecografía, también parecido a lo que veíamos con mamografía. Vamos a describir la forma, los márgenes y en vez de densidad, en ecografía se llama ecogenicidad, ¿sí? Las masas o los nódulos son una lesión ocupante de espacio tridimensional que se ve en dos planos diferentes, ¿sí? Pueden ser benignas como malignas, igual que en mamografía. La forma vamos a tener la oval, la lobulada, la redonda y la irregular. Como les decía antes, mientras más irregular y los márgenes más espiculados sean en un nódulo, en una ecografía, más sospechoso es, ¿sí? Otra cosa que describimos en ecografía es la orientación del nódulo. Puede ser paralelo o no paralelo. La dimensión paralela es cuando la dimensión horizontal de la masa es mayor que la dimensión anteroposterior en todas las orientaciones de la ecografía. La orientación paralela es una característica de la mayoría de los nódulos benignos, al contrario de la no paralela, donde la dimensión anteroposterior es mayor que la horizontal. Acá para hablar un poquito de los márgenes, parecido a lo que veníamos hablando de mamografía. Un margen circunscripto es aquel que está bien definido, hay una transición nítida entre la masa y el tejido, ¿sí? Que lo rodea. Que nos habla de lesiones margen circunscripto, de lesiones que la mayoría de las veces, obviamente siempre hay excepciones, suele ser benigno, ¿sí? No es así con los nódulos que tienen márgenes no circunscriptos. Entonces, mientras más irregular sea la forma y menos circunscripto sea el margen de un nódulo, más sospechoso es para nosotros que esto sea algo maligno. Después, como hablamos de densidad en mamografía, hablamos de patrones ecográficos, que son anecoico, cuando se ve completamente negro, eso es característico de los quistes, hiperecoico, isoecoico, hipoecoico, y heterogéneo y mixto sólido quístico. Esto no es importante que lo sepan, sino que es un descriptor más que nos suma a la hora de categorizar un nódulo, ¿sí? Otro hallazgo que nosotros mencionamos son los hallazgos posteriores. ¿Esto qué significa cuando hablamos de hallazgos posteriores? Es cómo se ve el tejido por debajo del nódulo de nuestra masa, ¿sí? No puede tener ningún hallazgo, o puede tener reforzamiento posterior, que quiere decir eso, que se ve más brillante, que es característico de los quistes y nos habla más de benignidad. Y cuando vemos un nódulo y que por debajo hay toda una sombra, bueno, eso nos hace sospechar un poco, ¿sí? Acá hay un ejemplo para que vean, entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos un nódulo de forma irregular, márgenes espiculados, ecogenicidad hipoecoica, y tiene un halo ecogénico y una sombra acústica posterior. Este hallazgo, este nódulo, lo categorizamos como BIRAD 5, altamente sospechoso. Esta paciente fue a biopsia y fue un carcinoma ductal invasor. Es bien grosero para que se lleven la imagen de cómo se ve un nódulo bien feo y que para nosotros es bien sospechoso de que sea algo malo, ¿sí? Después tenemos esta paciente que tenía podemos decir que tiene una masa de forma oval, márgenes indistintos porque no los podemos definir bien, si ven que hay algunas, ya con que haya una parte del nódulo o de la masa que tenga un margen que no podemos definir bien, ya lo ponemos como no circunscripto, ¿sí? Siempre la masa se va a llevar la categoría del margen que sea más sospechoso. Y de cogenicidad podemos decir que es mixto, tiene partes sólidas y partes quísticas. Esta paciente fue a biopsia, la habíamos categorizado como grado 4 y fue un tumor filoides maligno, ¿sí? Acá lo que tenemos también otro hallazgo típico, que también van a ver mucho en el consultorio, que es una forma oval, márgenes circunscriptos, ecogenicidad heterogénea.
Tiene orientación paralela y reforzamiento posterior. ¿Ven que se ve como más brillante para abajo? Esto fue un MIRAT 3, la paciente estaba muy nerviosa y prefirió biopsiarse y fue un fibroadenoma. Dos palabras para hablar de, recién hablamos de masas, lesiones tridimensionales, ¿sí? Ahora de lesiones no masa en ecografía, dos palabras, porque por ahí se va a hacer mucho lío, son áreas anormales visibles en ecografía que van a alterar el tejido mamario, pero no se forma una masa bien definida. Suelen ser como hallazgos bien sutiles y se pueden asociar a aumento de la vascularización, aumento o cambios en la arquitectura del tejido mamario. Ahí tenemos un ejemplo, ahí se señala con la flecha en mamografía que se veía esa distorsión. Y cuando se fue a hacer un second look ecográfico, se fue una ecografía dirigida a esa zona, se vio esa área no masa, que terminó siendo un carcinoma lobulillar invasor. Les decía recién de otro descriptor que usamos en eco, que es la pseudocápsula ecogénica, que es una línea bien finita, uniforme, que rodea una masa o alado lobular y suele asociarse a benignidad. En cambio, el halo ecogénico es una banda más gruesa, irregular y mal definida, que se considera un hallazgo sospechoso porque puede representar reacción desmoplásica o edema peritumoral. Otros hallazgos que tenemos, bueno, son la distorsión arquitectural, los cambios ductales, estas son las pacientes que le llegan a ustedes por ahí en la consulta con secreción por el pezón. Podemos tener o los conductos dilatados con detritus o puede haber lesiones nodulares, ¿sí? Por dentro. El engrosamiento cutáneo, o sea, son pacientes que por ahí han hecho radioterapia o puede ser como manifestación de una mastitis. La retracción cutánea, esto se puede ver a cicatrices o nódulos, el edema y la vascularidad, ¿sí? Que evalúa el flujo vascular de las lesiones, ¿sí? Como hallazgos especiales, dos palabras, así no me demoro mucho, son lesiones que tienen características típicas o hallazgos específicos que a nosotros ya nos permiten establecer un diagnóstico prácticamente definitivo en la eco. Uno son los quistes simples, que son bien característicos. Otros los complejos microquísticos, los quistes complicados, que vamos a ver que a diferencia del quiste simple tiene adentro ese detritus, ¿sí? Que por ahí nosotros solemos mover la paciente y vemos que eso se mueve, que no es algo sólido. Los cuerpos extraños, por ejemplo, esa paciente tiene un clip de marcación, y las lesiones de piel, ¿sí? Por eso es importante saber las capas tisulares, como les decía antes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve también la eco? Para la evaluación de los implantes, ¿sí? Aunque sigue siendo la resonancia el método más sensible, como les voy a explicar Nadia en un ratito, también podemos ver signos que nos hablen de ruptura intra o extracapsular o de indemnidad de las prótesis. También colecciones postquirúrgicas, otros hallazgos que podemos ver por eco, distorsiones arquitecturales postquirúrgicas y también los abscesos, ¿sí? En cuanto a otro hallazgo que buscamos por eco son los ganglios linfáticos. Los ganglios normales los vamos a ver de una forma ovalada, como forma de riñón, tiene un hilio, una corteza fina y uniforme. Esto se agregó nuevo en el nuevo BIRRET, que nos habla de el grosor de la corteza, ¿sí? Cuando vemos que un ganglio es sospechoso, cuando tiene un engrosamiento cortical mayor a 3 milímetros. Ese engrosamiento puede ser difuso de todo el ganglio o puede ser focal en alguna partecita. También puede haber compresión o desplazamiento del hilio, borramiento o ausencia del hilio graso, todos esos son hallazgos altamente sospechosos, ¿sí? Obviamente a nosotros, ¿para qué nos sirve? Porque si nosotros tenemos un engrosamiento focal en un ganglio, a la hora de biopsiarlo tenemos que ir a ese engrosamiento, no a la otra parte del nódulo, ¿sí? Para que sea más representativo la lesión. Y bueno, acá hablo un poco los niveles, cómo se dividen en 3 niveles en relación al músculo pectoral, esto ya ustedes lo saben. Se divide en nivel número 1, que se ubica lateral e inferior al músculo pectoral, nivel 2 por detrás del músculo, y a nivel 3 medial y superior. También en la evaluación de los ganglios, evaluamos la cadena mamaria interna, que se localiza a lo largo de los vasos, adyacente al esternón, y representa otra vía importante de drenaje linfático de la mama. ¿Sí? Bueno, eso es todo por ecografía, ahí nadie sigue por la parte de rezo. No sé si estás, Nadu, Bueno, decía. sí, Ahí está. ahí Ahí ya está. hago la presentación de mi parte. Voy a presentar ahora. Compartir. Muy bien. Bueno.
Ahora vamos a hablar del tercer método de esta clase, que es la resonancia magnética. Bueno, tenemos que la resonancia magnética es un estudio de diagnóstico no invasivo que utiliza un potente campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del interior de los parénquimas mamarios, que a diferencia de otros métodos no emite radiación ionizante. Frecuentemente se requiere la administración de contraste endovenoso, generalmente gadolíneo, para resaltar los tejidos y detectar con mayor precisión áreas de actividad tumoral. La paciente se acuesta boca abajo en una camilla especial que cuenta con estas cavidades acolchonadas para las mamas. La camilla se desliza dentro del resonador y el examen dura aproximadamente entre 20 a 60 minutos y es fundamental permanecer inmóvil para evitar artefactos en la adquisición de las imágenes. Consideraciones importantes, como dijimos, a diferencia de la mamografía, no hay compresión, lo que evita molestias mecánicas. En cuanto a cuándo hacerla, si tenemos mujeres premenopáusicas, se suele recomendar realizar el estudio entre los días 7 y 14 del ciclo menstrual para evitar que los cambios hormonales alteren las imágenes. En el caso de pacientes posmenopáusicas, si tienen terapia de reemplazo hormonal, suspenderlo en 6 a 8 semanas. Cuando queremos el objetivo de analizar, ya sea integridad de la prótesis, no vamos a utilizar el medio de contraste. En cambio, si queremos evaluar parénquima mamario, ahí es exclusivo el contraste. Contraindicaciones de la resonancia en pacientes que presenten ciertos dispositivos metálicos internos, como por ejemplo marcapasos, grapas quirúrgicas o implantes cocleares. Bueno, esto es importante, no es un estudio aislado, sino que debe ser interpretado junto a la mamografía y la ecografía. Es un estudio funcional, ya que nos brinda información a nivel del parénquima, de la celularidad y de la vascularización. Cuando hablamos de celularidad, hablamos de las secuencias de difusión y del mapa de ADC, muy utilizado por nosotros, y esto nos brinda información del movimiento de las partículas de agua dentro de una lesión y nos permite determinar si podemos estar ante la presencia de una lesión maligna o lesión benigna. Cuando hablamos de una lesión maligna es porque está presenta alta celularidad, por lo tanto el coeficiente de difusión va a ser menor porque las partículas se pueden mover menos, y en cuanto a las lesiones benignas, al poder moverse más libremente, el coeficiente de difusión suele ser mayor. Con respecto al otro lado, la vascularización, tenemos el contraste, la secuencia de sustracción, que es un postprocesado sobre las secuencias de contraste y del comportamiento del mismo, minuto a minuto, y las curvas cinéticas de captación, que esto ustedes los ven en nuestros informes. Acá les paso a desarrollar un poquito cuando hablamos de esta evaluación de la cinética del realce, que es lo que hablé hace un segundo del comportamiento del contraste dentro de la lesión. En base a esto tenemos que al relacionar el tiempo y la intensidad de la señal se van a generar curvas que proveen información acerca de estas propiedades vasculares. Tenemos tres tipos: la tipo 1 ascendente, la cual es persistente y sugiere lesión benigna al acumular contraste lentamente. La tipo 2 meseta, que muestra una estabilización tras el realce inicial y se considera de sospecha intermedia. Y la tipo 3 de lavado, que presenta un ascenso rápido seguido de un descenso marcado, lo que es un signo clásico de malignidad, debido a la neovascularización tumoral que permite al contraste entrar y salir con rapidez. Muy bien, a continuación, pantallazo, le mostramos las secuencias que nosotros utilizamos a la hora de hacer el protocolo de resonancia, con cortes axiales en T1 y T2, coronal y sagital, la secuencia con contraste y la secuencia de difusión y mapa de ADC, que serían las dos últimas. Una vez adquiridas las imágenes, pasamos a la descripción de la composición de la mama. Primero hablamos del parénquima en cuanto a la cantidad de tejido fibroglandular, que puede ser escaso, como en la figura A, disperso, como en la figura B, heterogéneo, como en la C, o en su totalidad, como tenemos en la figura D. Posterior a determinar la cantidad de tejido fibroglandular, hablamos de este realce parenquimatoso de fondo, que es el realce de base fisiológico que tiene el parénquima,
Es análogo de la densidad mamaria en mamografía, se mide el minuto 1 y 2 y determina la sensibilidad de la resonancia para detectar lesiones pequeñas que por otros métodos no podemos visualizar. Refleja principalmente vascularización, permeabilidad capilar y estimulación hormonal del tejido mamario, por eso es lo que hice hincapié al principio, si tenemos mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas. De acuerdo al índice parenquimatoso de fondo, tenemos que puede ser mínimo, leve, moderado, marcado. Hablamos de mínimo cuando es menos del 25% del tejido fibroglandular muestra realce, leve cuando presenta un 25 o un 50%, moderado de 50 a 75 y marcado más del 75% del tejido fibroglandular realza. A su vez también determinamos si es simétrico o asimétrico en relación a las mamas. Una vez dicho esto, pasamos a la descripción de los hallazgos, que en este caso tenemos lesión de tipo masa, no masa y mixto. En cuanto a la lesión tipo masa, que es una lesión ocupante de espacio, de visualización tridimensional, que puede o no desplazar el tejido normal adyacente, lo vamos a describir en cuanto a su forma, que puede ser oval, redondeada, lobulada, irregular, y los márgenes circunscriptos y no circunscriptos, indistinto espiculado. En el caso de la resonancia, van a ver que cada método tiene su nomenclatura, pero todos siguiendo una misma línea de mensaje. A continuación, hablamos del realce interno de esa masa, que puede ser homogéneo, heterogéneo, tabiques internos sin realce, que nos hacen sospechar que puede ser, estemos en el caso de un fibroadenoma, o el realce en anillo, que este es el más sospechoso de este tipo de realce interno, que suele estar presente en el caso, por ejemplo, del triple negativo. En cuanto al realce no masa, es aquella que presenta escasa o gran extensión y tiene características de realce interno que lo distingue del parénquima normal, y otra cosa a tener en cuenta es que puede no verse en otros métodos. Por eso es importante complementar en ciertos casos con la resonancia magnética. Se puede clasificar de acuerdo a su patrón interno en homogéneo, como en esta figura, heterogéneo, empedrado o en anillos agrupados, que de estos cuatro es el más sospechoso de malignidad. Luego tenemos su distribución, que puede ser focal, que se limita a un área pequeña y única de la mama, que no se distribuye de acuerdo con la anatomía normal del tejido, por eso llama la atención. Una distribución lineal, en este caso sigue una línea fina, similar a un conducto mamario único, suele ser sospechoso de malignidad si se ramifica. Distribución segmentaria, ocupa un área con forma de cuña o triángulo, con el vértice apuntando hacia el pezón. Sigue la distribución de un lóbulo mamario o sistema de conductos principales. La regional, que afecta una gran área de tejido mamario, que no respeta límites anatómicos específicos como un segmento lóbulo, siendo mucho más grande que el área focal. Y por último, el difuso. Los realces se encuentran dispersos de forma relativamente uniforme por todo el tejido fibroglandular de la mama. Hallazgos asociados de sospecha vamos a tener. Estos nos ayudan a evaluar la extensión o agresividad. Un ejemplo, el primero, la retracción del complejo aureola-pezón, que nos debe llamar la atención, o en el caso de la invasión del complejo aureola-pezón, invasión cutánea, contacto con el músculo pectoral, invasión de la pared torácica, y un último hallazgo que es el edema peritumoral, donde su presencia sugiere malignidad y en tumores extensos se asocia a riesgo de metástasis ganglionares. Luego tenemos los hallazgos asociados benignos, que son inequívocamente benignos y se categorizan B2. Acá tengo una lista, tenemos los quistes, necrosis grasa, cicatriz quirúrgica, cambios postbiopsia, conductos dilatados, colecciones, amartomas, lesiones de piel. Sumado a lo que también nosotros vemos son también las adenopatías de dos grandes grupos de la cadena mamaria interna, como se localizan en esta imagen, y después tenemos los axilares ya descritos por mi compañera en nivel 1, como se ven por resonancia, nivel 2 y nivel 3, en cuanto a si está en el borde lateral del músculo, nivel 1, nivel 2 si está por debajo del músculo, y nivel 3 si está por encima del borde superior del músculo pectoral. Indicaciones de la resonancia. Estas son las principales indicaciones
y de acuerdo al paciente que tenemos al frente. Si tenemos un paciente con cáncer actualmente, sirve para estratificación prequirúrgica, para cáncer oculto con metástasis axilares, evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, los márgenes comprometidos, microclasificaciones con biopsia positiva. En casos de pacientes que han tenido cáncer, sirve para evaluar la mama operada y irradiada en hallazgos de cicatriz versus recidiva, pacientes con posibilidad de cáncer, especialmente en el screening, en la población de alto riesgo y también en aquellos casos de dudas mamográficas o ecográficas o discordancia entre ambas. Y, como recién dijimos, por la ecografía que habló mi compañera, en los implantes o silicona libre. Bueno, con respecto a la valoración de los implantes mamarios y posibles complicaciones, vamos a utilizar dos secuencias características. La primera, que es la saturación de silicona, la cual elimina la señal de la silicona, hace que cualquier gota o prótesis de silicona se vea negra, por eso se le dice la silicona negra, permitiendo ver claramente el tejido mamario o pectoral que esté detrás o alrededor para buscar lesiones. Luego tenemos la Silicone Only, que es la secuencia opuesta, diseñada para eliminar la señal de la grasa y el agua, dejando brillar únicamente la silicona, y en este caso sirve para confirmar con total certeza si una masa sospechosa es silicona libre, lo que llamamos siliconoma, o si un implante está roto. Dentro de los signos característicos que vemos por resonancia tenemos en la rotura intracapsular el signo de la cerradura o ojo de cerradura, refleja una rotura focal donde la cubierta se pliega sobre sí misma formando un bucle cerrado sin colapsar totalmente. Otro signo es de la línea subcapsular, que indica una rotura leve con una mínima separación entre la cubierta y la cápsula. Acá vemos la correlación entre la ecografía y la resonancia. Luego tenemos uno que destaca, que es el signo de Linguini, como el más definitivo al mostrar líneas onduladas que representan la cubierta colapsada dentro del gel, y estas deben diferenciarse de los pliegues radiales, que son pequeñas ondulaciones que se forman en la cubierta externa de la prótesis. Esto suele ser normal, ya que los implantes no están rellenos al 100% para conservar la textura y el movimiento natural del pecho. En el caso de la rotura extracapsular, se observa la silicona fuera de la cápsula fibrosa, a menudo dispersa en el tejido mamario o mirando hacia los ganglios linfáticos de la axila, y por lo tanto requiere estas secuencias especiales de supresión de silicona y agua para detectarla correctamente. Hay que tener en cuenta que hay un proceso que se denomina bleeding, que es la filtración microscópica de silicona a través de la envoltura del implante mamario. Dado que la cubierta es semipermeable, lo que hace que estas pequeñas partículas de gel puedan sudar y depositarse en los tejidos cercanos, generalmente sin que el implante tenga alguna rotura visible. Luego tenemos la contractura capsular. El diagnóstico suele ser clínico y imagenológicamente se identifica mediante un engrosamiento de la cápsula y una deformación o redondeo anormal de la forma del implante. Y puede coexistir tanto con prótesis intactas o con rotas. Luego tenemos la valoración de paciente operada y radiada, como hablamos en principio, de cicatriz versus recidiva. Esto es importante tener en cuenta el intervalo con FELE para solicitar la resonancia y poder diferenciarla. Si la paciente recibió cirugía y radioterapia, debe pedirse a los 18 meses. Si solamente fue cirugía, a los 6 meses. Y esta presenta una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico diferencial entre la fibrosis cicatrizal y la recidiva. ¿Por qué? Porque la fibrosis cicatrizal, si bien tiene características morfológicas de sospecha, no realza con contraste, mientras que la recidiva sí lo hace y por lo tanto debe guiarse su descripción mediante los criterios morfológicos y cinéticos de un cáncer no operado, que es lo que hablamos al principio. Valoración de la neoadyuvancia por resonancia. Es el monitoreo mediante imágenes del tratamiento, quimioterapia o terapia endocrina administrado antes de la cirugía. Y su objetivo es evaluar la reducción del tumor y predecir si la enfermedad ha desaparecido por completo. Se suele solicitar una resonancia inicial previo al tratamiento, a mitad del ciclo y al finalizar la quimioterapia neoadyuvante. Y la respuesta se valora según los criterios RECIST, que calculo que ustedes ya están al tanto de lo que significa cada uno. Tenemos una respuesta completa, que es la desaparición de las lesiones y ausencia de áreas de realce patológico. La respuesta parcial, mayor, menor. Hablamos de mayor cuando la disminución del tamaño es más del 50% y menor
cuando es menos del 50%. Y por último tenemos la progresión de enfermedad, y la enfermedad estable es la sin cambios, y la de progresión cuando hay un aumento del tamaño. A continuación dejo algunas imágenes representativas. Acá tenemos una respuesta radiológica completa, una respuesta radiológica parcial menor y una respuesta radiológica parcial mayor. Y en este caso la enfermedad estable radiológica, que no hay cambios. La otra indicación, la screening de alto riesgo por resonancia magnética, es un estudio anual de detección temprana indicado en pacientes con una alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, como por ejemplo portadores de mutaciones genéticas BRCA1 o BRCA2, familiares de primer grado con cáncer de mama y mutación genética conocida, o personas con un historial de radioterapia en el pecho entre los 10 y 30 años de edad, y también de riesgo intermedio de mamas densas como el ACRC y D. Su principal implicancia es que triplica la posibilidad de detectar lesiones menores a 1 centímetro respecto a otros métodos. Acá tenemos la indicación de la estratificación en cáncer de mama de reciente diagnóstico, la cual nos permite, además de determinar la extensión de la enfermedad antes del tratamiento o la respuesta al tratamiento de un ayudante, hablar de localización, tamaño del cáncer y si hay multifocalidad o multicentricidad o bilateralidad. Acá, por ejemplo, le pongo un caso de una paciente de 61 años con antecedentes de carcinoma lobulillar invasor de reciente diagnóstico, que muestra en la mamografía, en la mama derecha, un fibroadenoma calcificado y en la mama izquierda un nódulo espiculado y esa simetría focal en el cuadrante supraexterno. Se realiza la resonancia de estratificación, donde de cortes de izquierda a derecha van a poder ver que en los cortes sagittales de la mama, en la mama derecha se observa un nódulo irregular con reforzamiento homogéneo, insospechado por la mamografía, donde solamente veíamos el fibroadenoma calcificado, y en la mama izquierda vamos a tener un nódulo espiculado, que sería la flecha curva en el cuadrante supraexterno, y pequeños nódulos irregulares con reforzamiento heterogéneo en relación con multifocalidad y multicentricidad, que es lo que hablamos de esto del cáncer de mama reciente diagnóstico, donde no solamente... Perdón que te interrumpa, pero literal se va a cortar en unos Sí. segunditos. ¿Querés que lo sigamos en otro lado? Bueno, generamos otro...